días, bienvenidos a una emisión más de Verdades Encontradas. Este programa que nos encanta por temas tabú, temas que no se hablan tanto en los medios, y el tema de hoy es la eutanasia. Para esto presento a nuestros queridos invitados del día de hoy, al doctor Octavio Martínez Camacho, es un gran abogado penalista, socio del despacho HMSC Abogados. Muchas gracias, licenciado, por estar el día de hoy. Y a la doctora Alejandra Ruiz, que ella es médico egresada de la NAWAC y es especialista y tiene un especial interés en la calidad de vida y en cuidados paliativos. Susi en este momento no nos puede acompañar, va a llegar un poquito más tarde, y nuestra querida compañera y amiga Guadalupe Osejo. La pregunta fundamental, porque mucha gente de pronto, doctora, no entiende qué es la eutanasia y que hay diferentes tipos de eutanasia. ¿Nos podría hablar, por favor, un poquito al respecto? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio para hablar de temas de los que realmente no se hablan, no queremos sacar estos temas a la conversación, entonces gracias y feliz de estar aquí con Octavio porque creo que nos podemos complementar muy bien. Bueno, la eutanasia creo que hay que empezar por qué significa la palabra, de dónde viene la palabra. Entonces, eu significa buena y tanasia viene de thanatos, que es muerte. Entonces, esta palabra como tal significa la buena muerte, ¿ok? Ahora, ya aplicada en el ámbito médico o en el mundo real, la eutanasia significa como tal tomar alguna medida, sobre todo a veces hablamos de aplicar medicamentos para acelerar el proceso de muerte. Ahora, es importante, como decías, Marimar, saber que hay dos tipos de eutanasia. La eutanasia activa, la eutanasia pasiva, y también creo que deberíamos de meter ahí el suicidio asistido, que es parte de también este espectro de diferentes formas de ver la eutanasia, ¿ok? Ahora, la eutanasia activa es la más fácil de entender, es como la que vemos en las películas, las que a lo mejor hemos oído o no lo vemos tan cercano porque en México no es legal este procedimiento, pero yo creo que es el que todos entendemos como cuando alguien dice eutanasia, es lo primero que se nos viene a la mente, cuando hay un paciente que está enfermo física o mentalmente y decide el paciente o lo pide de forma muy explícita, decir, quiero por favor que me ayuden a morir, ya no quiero vivir, y entonces se aplican, el médico aplica una serie de medicamentos, entre ellos relajantes musculares y otros medicamentos que no tiene caso entrar a detalle, y entonces Claro. esto genera o esto trae consigo como consecuencia la muerte, ¿ok? Entonces esto es la eutanasia activa, que es la eutanasia que todos conocemos o hemos oído hablar o hemos visto en las películas. Ahora, Ale, hay otra eutanasia. ahora sí que, perdón que te interrumpa, muchísimas gracias como para que vayamos un poquito por partes y que el público, la audiencia nos vaya entendiendo. Claro. Antes que nada, igual, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que tienes gran experiencia en el tema de cuidados paliativos y me gustaría preguntarle al doctor Octavio, en México, ¿cómo está regulada la eutanasia? ¿Cómo legalmente, cómo está esto? Bien, como todo, casi todo en el mundo, el derecho se hace cargo, ¿sí? Las inquietudes y fenómenos que el ser humano experimenta a diario, pues el derecho tiende a regular, tiende a intervenir para precisamente regularlas, sobre todo en aras de proteger siempre los intereses supremos de propia colectividad, como lo es la vida, la libertad y demás cuestiones. Cuando hablamos de eutanasia, necesariamente tenemos que actualizar que el tema de fondo, pues es la vida del ser humano. Y además, la disposición de la vida por parte del propio ser humano. Este es el gran punto de debate que nos lleva a la eutanasia. Ahora bien, legalmente, ¿cómo puede o cómo se regula, cómo se visualiza la eutanasia? La Organización Mundial de la Salud dice que la eutanasia es toda aquella acción por parte del médico que provoca de manera deliberada la muerte de un paciente. Ahora bien, en nuestro país, la eutanasia, como bien lo ha señalado la doctora, hay dos tipos de eutanasia, la activa o la pasiva. La activa es donde los médicos realizan las acciones, ya sea a través de inyecciones o con ciertas sustancias que no hacen otra cosa que dormir al paciente y que pues, al final morirá. En la eutanasia pasiva, por el otro lado, pues es cuando ya no se le suministran, sobre todo, mecanismos exteriores que no sean propios
de su cuerpo, como podría ser, por ejemplo, un respirador artificial, que simplemente se desconecta. Ese respirador que permite de manera artificial y mecánica suministrar oxígeno al individuo. Esto en México, ¿cómo es visto? Bueno, México, la verdad es que podemos decir que se encuentra en ascenso al debate sobre este tema. ¿Qué hay detrás de ello? Pues bueno, hay la verdad que ciertos valores culturales, valores religiosos, pero sobre todo, pues sí, la piedad, digámoslo de alguna forma, sobre las personas que se encuentran en etapas terminalmente médicas. Hay que ser muy claros, la eutanasia activa, es decir, que se le suministren medicamentos u otro tipo de elementos a un paciente para que éste fallezca, está prohibida en nuestro país. La legislación penal lo sanciona, ¿sí? Y, es un delito, ¿verdad? ¿Te pueden encarcelar es por un eso? delito. Que quede bien claro, la eutanasia activa, es decir, a través del suministro de elementos químicos u otros que provocan la muerte del paciente, está prohibida, ¿sí? Está prohibida, además es un delito. Esto por considerarlo la legislación penal, además de la propia Ley General de Salud, que es la que en específico trata estos temas relacionados con la salud. Entonces, oye, Octavio, aquí tengo una duda. Está prohibida en México, pero también entra el tema de derechos humanos. Y hay muchas teorías que dicen que si una persona tiene una enfermedad terminal, está pidiendo la muerte, se puede considerar como un trato inhumano. ¿Qué opinas al respecto? estoy de acuerdo. Es uno de los grandes temas de debate por dos cuestiones sencillas. El público se va a preguntar, bueno, ¿qué no puedo yo decidir sobre mi muerte? No puedo yo decir, ya no quiero sufrir, por favor, ayúdeme a morir relajado, dormido, duérmame, por favor, ya no quiero estos dolores. Del otro lado, pues tenemos la visión todavía se empieza a abandonar sobre que no podemos disponer de nuestra vida. Entonces, precisamente aquí hay situaciones, efectivamente, en donde las personas por ciertas enfermedades crónicas y que generan una cuestión degenerativa, a veces verdaderamente cruel para las personas, pues claro que entra el tema de decir, oye, pues estoy sufriendo demasiado, esto me está haciendo sufrir y yo puedo, ¿no? Puedo decidir ya no sufrir. Y por eso es que al menos sí tenemos un avance. ¿Cuál es? Bueno, que sí existe en algunos estados la misión de que pueda, ¿sí? En ciertos casos, existir lo que se conoce la eutanasia pasiva, es decir, la decisión de que en un punto determinado la persona que se encuentra en esta situación de una etapa terminal de alguna enfermedad, pues bueno, decida ya no se le suministre este soporte exterior o externo, como puedan ser respiradores o aparatos y demás, y entonces que este muera, pues. Entonces, sí, ese es un gran tema y sobre todo que nos lleva a preguntarnos si podemos o no disponer de nuestro cuerpo. Ese es el punto y creo que vamos hacia allá, estamos avanzando en ello. Ale, tú tienes una pregunta, creo. Quisiera decir un poco más de la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva, como bien lo dijo Octavio, es eso, como elegir no tener algún soporte extremo, que a veces es incluso mantener la vida de forma artificial. Ahora, en cuestiones bioéticas y en cuestiones médicas, también se habla de que el término eutanasia pasiva es un término ya obsoleto de alguna forma y que deberíamos de dejar de utilizarlo por el simple hecho de que al final, el hecho de que yo mañana llegue a un hospital y diga, yo no quiero que me pongan un ventilador, no es ni siquiera decir, entonces me estoy provocando mi muerte porque no quiero un ventilador. Más bien es simplemente como seguir el curso natural de que una enfermedad tendría en caso de no, porque todos estos avances científicos, tecnológicos de los últimos años han hecho muy difícil, si ya de por sí la muerte era una cuestión, que yo creo que desde ahí empieza el tema tabú de la eutanasia y todo esto, ¿no? Que la muerte en sí es un tabú.
todos estos últimos años se ha hecho muy, muy complicado, como llevar un proceso natural de la muerte con tantos avances, con la hemodiálisis, con los ventiladores, con la reanimación cardiopulmonar. Entonces se ha vuelto tan complicado que más bien es decir, yo ya sé que tengo esta enfermedad, yo ya sé hacia dónde voy, no quiero que me apliquen medidas extremas para prolongar mi sufrimiento otros 6 meses cuando mi cuerpo ya solito está llevando un proceso de muerte. Entonces también, o sea, como que esta parte del término de eutanasia pasiva también entra como en cuestionamiento en la parte médica de nos recomiendan que ya no utilicemos tanto este término más bien. Oye, y aquí Octavio, diciéndolo, o sea, relacionado con lo que dice Alejandra, legalmente, ¿qué puedo hacer? ¿Es en un testamento? ¿Cómo puedo hacer? Decir, ya no ¿no? Quiero seguir el curso natural de la muerte. ¿Qué le dices a la gente que quiere hacerlo en su testamento? Bien, pues precisamente hay países, que eso sí hay que recordarlo, en Europa, sobre todo, por ejemplo, Bélgica, donde ya la eutanasia, es más, la eutanasia como la conocemos, activa, donde se le suministran algunos medicamentos, es totalmente legal. Ahora, en nuestro país existe una legislación ya que prevé lo que aquí han comentado ustedes. Yo, por ejemplo, Octavio, desde este momento puedo disponer sobre cómo es que pretendo o en cierto momento, si es que llego a estar en una situación, en un hospital, en mi propia casa, pero que sea a través de una enfermedad y que esta pudiese generarme un deterioro significativo de la salud, pudiera yo disponer del momento cómo es que deseo, si es que se asista y se me pongan todos estos aparatos y demás, o es que realmente ya no lo deseo. Y esto sería voluntad anticipada, es decir, de manera anticipada determino cuál es mi voluntad respecto de ello. Ojo, que no significa que se suministre algún tipo de sustancia, simplemente que se me deje brindar o de proveer estos elementos externos por los cuales, como bien lo dijo la doctora, podría yo hasta estar vivo de manera artificial. Esto es a través de ya está regulado y como bien lo dices, es como si fuera un testamento, se hace desde este momento y la persona cuando se requiere que la persona sea mayor de edad y además que esté en pleno uso de sus facultades mentales para poder decidir. Eso es lo que se requiere, que él pueda decidir. Entonces, es como bien lo digamos, dice. ya es legal, bueno, es legal dejarlo anticipado en el testamento, ¿no? Y puede ser cualquier persona, por lo que entiendo, decir, si sufro, no sé, algún accidente o si sufro de alguna enfermedad terminal, yo prefiero que me dejen, o sea, que no esté entubada, que no esté hospitalizada, que no me estén suministrando medicamentos. Sí, Y, Octavio, tengo ya, una duda, aprovechando antes porque sabemos que tienes una audiencia. En el tema, por ejemplo, cuando alguien sufre un accidente y está conectado a un respirador y ya la familia decide, digamos, decide desconectarlo, ¿ahí qué parte de eutanasia es? ¿O lo es o no lo es? ¿Hay un determinado tiempo después de que se pueda decidir si se desconecta o no a la persona? Claro, la ley aquí es cuidadosa. En siempre hay un principio para la ley y creo yo que que tiene que ver con los intereses de la medicina y es la subsistencia del individuo. Fuera de este caso, entonces lo que se requiere es una determinación médica donde determine que, bueno, la viabilidad de la persona, la viabilidad de la vida, que es lo que es salvaguardar la vida, ¿sí? En estos casos en particular, pues bueno, sí se requiere esa determinación médica donde diga que la viabilidad de la vida es en proporción menor a la viabilidad de que la persona va a fallecer. Entonces, ese es sí es importante porque aquí lo que entra son este tipo de valores sociales que el derecho protege y que tienen que ver con los intereses de la ciencia médica. Ahora, en este caso en particular, pues bueno, tendría que existir ese requisito donde los médicos, un grupo de médicos, en cierto momento determinaran que, insisto, la viabilidad de la persona para vivir, pues es mínima.
Y tengo un punto para Alejandra, que creo que es fundamental en esta discusión. ¿Qué se llama enfermedad terminal? ¿Cuándo sí aplica y cuándo no? Porque mucha gente de pronto dice, esto es terminal, y no es cierto. Ok, quiero retomar unas cositas rápidamente de Octavio y contesto tu pregunta. Primero, la voluntad anticipada. Creo que me encanta que en este momento estemos, podamos difundir un poco esto, porque la gente no sabe, o sea, todo el mundo sabemos que el testamento, ¿no? Pero la gente no sabe que existe a veces la voluntad anticipada hasta que están en un hospital a punto de morir. Entonces, no debe de ser justo como el testamento. O sea, yo ahorita voy a hacer un testamento porque aunque tenga 10 pesos y o sea, tengo 5 cosas, no importa, o sea, vale la pena, aunque no esté enferma, aunque esté joven, aunque esté sana hoy, no sabemos mañana qué va a pasar, ¿ok? Entonces, número 1, hay que un poquito hablar de esto, hablar de la muerte, hablar de que mañana podemos, y más en medio de una pandemia, o sea, creo que no hay mejor momento para cuestionarnos un poco, pues esta parte de saber que somos mortales al final y que no sabemos mañana cómo vamos a estar. Entonces, dejar la voluntad anticipada, ponerla como una prioridad. Dense, por favor, ese regalo y dénselo a sus familiares. No saben lo complicado que es o la diferencia que puede llegar a ser un paciente que llega con voluntad anticipada al hospital en comparación con un paciente que no llega con voluntad anticipada y que está en un momento muy difícil, donde entonces probablemente ya ni siquiera pueda tomar decisiones y la familia empieza a tener que tomar decisiones por el paciente o la paciente. Entonces empiezan a haber peleas porque un hijo sí quiere algo, pero el otro hijo no, pero entonces dice, es que yo creo que mi mamá no hubiera querido, pero es que yo creo que sí hubiera querido. Entonces, en vez de dejarle, de verdad, ahorramos muchísimos conflictos familiares por amor a nosotros y a nuestra familia, tengamos bien por escrito, y pueden cambiar, aguas, igual que el testamento, o sea, a lo mejor yo hoy quiero dejarle esto a alguien más, podemos cambiar también, a lo mejor en 10 años si sigo viva, puede cambiar mi voluntad anticipada y la podemos volver a escribir o volver a cambiar prioridades. Pero por favor tengamos esto muy en mente. Entonces me encanta que haya salido al tema. La segunda parte es la parte del respirador, como le llaman coloquialmente, que son los ventiladores. Entonces, hay veces que ya sabemos que un paciente está dependiendo totalmente del ventilador, incluso puede llegar a fallecer con el ventilador. Entonces, sí hay este tema que se llama extubación compasiva, cuando ya sabemos que el paciente va a fallecer, si tenía voluntad anticipada, que no quería medidas extremas, la familia está de acuerdo y todo, se puede llegar, es muy incómodo tener un tubo aquí hasta la tráquea y tener que morir con este tubo. Entonces, se puede llegar a hacer la extubación compasiva para tener al paciente en una situación más cómoda, con medicamentos que le ayuden a que no haya falta de aire, a que no haya ninguna molestia, no haya angustia, no haya nada y pueda morir de forma tranquila, incluso llevar al paciente a su casa a morir, si es lo que quisiera el paciente, ya sin el ventilador. Y ahora, hablando de las enfermedades terminales, históricamente las enfermedades terminales son enfermedades que van avanzando en el tiempo y que sabemos que por la naturaleza de la enfermedad y porque ya no hay tratamientos para ese punto de la enfermedad. O sea, por ejemplo, un paciente, casi todo esto de cuidados paliativos, de terminal, ha empezado como a definirse y a verse por el cáncer, ¿no? Porque es como la enfermedad como típica que sabemos que va a avanzar y avanzar hasta llegar a la muerte. Aunque no es la única, tenemos enfermedades del corazón, de pulmones que van avanzando y también son enfermedades terminales, neurológicas como Alzheimer y muchas otras. Entonces, generalmente es una enfermedad, voy a poner el ejemplo con cáncer para que quede más claro, pero es una enfermedad que va avanzando en el tiempo, que tú ya sabes que por las características del tumor o porque ya está en diferentes partes del cuerpo, va avanzando, que ya no hay alternativas de tratamiento para curar. Entonces ya hay un punto de la enfermedad donde hay todas las alternativas, ya las terminaste de usar, y generalmente se usan los 6 meses de vida para decir que es una enfermedad terminal. Aunque sabemos como médicos y como personas, todos hemos tenido gente cercana con alguna enfermedad, que es muy difícil pronosticar con exactitud el tiempo. Entonces hay veces que sí, a lo mejor pareciera que tenemos algunas escalas o algunas cosas que nos ayudan un poco a saber el tiempo, pero no, lo que el médico diga no va a ser pues así como tal cual por libro, pero sí tenemos algunas cosas. Ay, perdón que interrumpa. Antes de que, lo que pasa que nuestro queridísimo doctor Octavio se tiene que retirar a una audiencia, entonces me gustaría nada más finalizar con él para que nos dé una conclusión. Una última pregunta, doctor.
¿usted cree que se debe regular o no la eutanasia activa en México? Y en el caso de ser sí, ¿por qué? Y en el caso de ser no, también ¿por qué? Bien, soy un convencido de las libertades de los hombres, de las mujeres. Precisamente es lo que nos hace avanzar, crear, desafiar el mundo, entender el mundo. Y me parece que este tema es un tema de vanguardia, un tema donde debemos dejar al lado creencias religiosas o de pensamiento tradicional que créeme que ha hecho en algunas mucho daño y sobre todo muchos pacientes que sufren. Aquí lo más importante es la dignidad de las personas. Ese es el punto de partida, la dignidad, vivir con dignidad, también morir con dignidad. Y yo creo que esa es la gran para entender por qué sí debemos aceptar la eutanasia activa, porque precisamente el ser humano a todo y hace todo y trabaja para eso, para vivir con dignidad, pero también creo que es importante que tenga esa determinación y tenga esa posibilidad de también tener la posibilidad de determinar cómo morir con dignidad. Y eso tiene que ver con el no sufrimiento, el no estrés y cansancio y demás que puede generar estar en un hospital o sometido a tratamientos desgastantes para él. Entonces, ese es el punto aquí de partida y es el punto creo que debe de sostener debates, estas pláticas, y es la dignidad de las personas, la dignidad que tenemos. Y no, insisto, para vivir el día a día, sino también para cuando decidamos que ha llegado el fin, porque consideramos, o bueno, médicamente esta situación grave, pues bueno, también podamos decir dignamente morir. Doctor, y ahorita para antes de que se despida, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo contactan en su despacho en la Ciudad de México? Claro, bueno, les va a pasar nuestra página, es www.hmsc.mx y estamos felices, la verdad que encantados. Felicidades por estos programas que no solo son tan interesantes para los abogados o los médicos, sino para la sociedad, como mencionó la doctora, en esta etapa de pandemia que aún no se acaba desafortunadamente y donde nos planteamos mucho el sufrimiento que algunos familiares del auditorio seguramente han tenido o han sufrido en carne propia. Es un momento para plantearnos cómo queremos morir o cómo podemos generar la posibilidad de morir con dignidad. Muchas gracias, doctor, y gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Y Ale, regresando contigo, ¿le puedes explicar a la audiencia qué significa un cuidado paliativo? ¿Por qué te dedicas a eso? ¿Dónde lo ves? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuánta gente ves al día, no? O sea, que la gente sepa que realmente está pasando esto en nuestro país. Claro. Bueno, yo de base, mi especialidad es medicina interna. Tengo como un interés especial y me encanta y me apasionan los cuidados paliativos porque de alguna forma creo que todos los médicos somos paliativistas. O sea, cuidado, ahorita les voy a explicar en qué consiste y qué pacientes son los que lo necesitan, pero creo que básicamente todos o sea, solo por ser doctores no vamos a poder curar todo. O sea, a lo mejor vamos a curar, de hecho son pocas cosas las que curamos, no vamos a poder curar alguna gripa, alguna apendicitis que se opera y se cura, pero todas las otras enfermedades crónicas que son las más comunes en nuestro país, diabetes, hipertensión, cáncer, son enfermedades crónicas que no se van a curar. Entonces, esto va a meritar en algún momento que el paciente necesita cuidados paliativos y ayudarle a controlar los síntomas. Ahora, cuidados paliativos es esta rama de la medicina que lo que busca es aliviar el sufrimiento tanto del paciente como de los familiares. Entonces es muy importante tomar en cuenta a la familia que también de alguna forma está sufriendo por estas enfermedades, también son los cuidadores, también de alguna forma pues está sufriendo a lo mejor de forma diferente, pero también. Entonces es aliviar el sufrimiento mediante la prevención y el alivio de los síntomas tanto físicos como dolor, falta de aire, náusea, vómito, falta de apetito, lo que sea, pero también muy importante emocionales, espirituales y sociales. Entonces, es como ver al paciente como un todo
y no solo ver un paciente que tiene cáncer y entonces hay que darle la quimioterapia y curarlo. O sea, va mucho más allá de eso. Ahora, muy importante, los cuidados paliativos. En México no hay muchos especialistas en cuidados paliativos, de hecho hay muy pocos, hay muy pocos hospitales que tengan cuidados paliativos, aunque cada vez se está tratando de meter a más hospitales, siguen habiendo muy pocos especialistas. Y cuidados paliativos, a diferencia de lo que muchas personas e incluso muchos doctores creen de forma errónea, es que cuidados paliativos es para esos pacientes que están en ese momento ya muy cercano a la muerte. Y justo no es eso. Cuidados paliativos deberíamos de, idealmente, empezarlos o meterlos junto con todo el equipo del oncólogo o el cardiólogo o el que esté encargado del paciente desde el momento de un diagnóstico difícil, que sabemos que probablemente en el futuro va a limitar la vida. No tiene que ser inminente, o sea, no tiene que ser un paciente que en ese momento sabemos que se está muriendo o en un mes va a fallecer. Al revés, tendríamos que empezar y meterlo como parte de un equipo multidisciplinario, o sea, donde haya cuidados paliativos, psicólogo, incluso capellanes, trabajadores sociales, oncólogo, todo el que está involucrado para tratar de aliviar los síntomas durante todo este trayecto de la enfermedad. Entonces ya vimos que son síntomas por ejemplo, en cáncer, que les digo es como el ejemplo más común, pero no es el único, puede ser incluso al mismo tiempo que damos los cuidados, los tratamientos curativos, o sea, no tiene que ser uno u otro. Entonces, cuando tienes un paciente que está en quimio, puedes estar ayudándole para las náuseas de la quimio, para el dolor que genera la quimioterapia, la radiación o el tumor mismo, para la falta de apetito. Entonces, tratar de ir mitigando todos los síntomas que vayan surgiendo, además de la parte emocional, espiritual y social. Entonces, creo que Me parece, es un complemento increíble. Me parece súper interesante todo lo que dices, porque creo que hay poca cultura en nuestro país como de anticipar esto, y normalmente te dicen, o sea, uno llega como hasta el final de la vida, pero bueno, también hay que considerar que enfermedades terminales, lamentablemente, pues hay un alto porcentaje. Y también ahorita pensaba, ¿no? El tema de económico, la accesibilidad de la gente para también tener, o sea, tal cual acceso a un equipo tan sólido, pues también creo que se reduce pues a muy Mira, pocas personas, también ¿no? Y sí ajá. y no, porque te digo que, Lux, perdón que te interrumpa, pero en todos los estudios que hay, sobre todo de Estados Unidos, porque en México falta mucha información en cuanto a esto, se ha visto que los pacientes que tienen cuidados paliativos, de verdad a mí se me hace increíble, porque los doctores incluso le tienen miedo a la palabra o a la especialidad, o sea, les da miedo decirle a los pacientes, oye, ¿y si te viene a ver un especialista en cuidados paliativos? Porque creen que de alguna forma le están diciendo que se va a morir, le están quitando esperanzas. Y en los estudios se ha visto completamente, o sea, lo opuesto. Entonces se ha visto, uno, que los pacientes viven un poco más de tiempo, incluso con cuidados paliativos, probablemente porque mejora la calidad de vida. Dos, que la parte económica baja, o sea, disminuye todo este peso económico por muchas razones. Porque también una parte de nuestra función, o sea, en cuidados paliativos es ayudar a la toma de decisiones. Entonces, en vez de que el paciente siga y siga y siga con quimioterapia, si la hemodiálisis, si el ventilador, o sea, no es tratar de decirle, no, ya para, sino hacerle ver que hay otras opciones. Entonces, también bajan mucho los costos porque los pacientes a veces, entonces, ya rechazan tratamientos que son tratamientos que ya no le van a ayudar, sino que le están ya nada más generando efectos secundarios, costos, hospitalizaciones. O sea, a la hora de ver esto y de meter a cuidados paliativos, disminuyen las hospitalizaciones y las idas a urgencias. Entonces, de alguna forma, disminuye también como este peso económico. Y pues sería increíble si hay algo que, a ver, la enfermedad está, probablemente la podamos o no quitar, pero si hay algo que a la parte puede ayudar a sentirte mejor y a tener más calidad de vida, entonces siento que, pues, qué mejor que eso, ¿no? Oye, ya le Claro. hablar de estadísticas, de números. ¿Cuál es tu día a día? ¿Cuántos pacientes ves ya en estado terminal o que quieren la eutanasia o que la familia no sabe qué hacer? ¿Cuál es como el porcentaje en México? Mira, yo el año pasado, hasta antes de la pandemia, estaba trabajando con un equipo de cuidados paliativos en el ABC. Ahorita estoy por mi cuenta y no estoy viendo tanto cuidados paliativos, estoy un poco más enfocada a medicina interna con cuidados paliativos, pero el año pasado que estuve con este equipo de cuidados paliativos en el ABC, híjole, de verdad, bueno, aparte de que número uno, nos mandan a los pacientes demasiado tarde, o sea, ya cuando les digo, está como muerte inminente, que ya no queda duda, entonces es como a la familia, así como hasta con pena, oye, ¿sabes qué, hijo? Le vamos a meter a cuidados paliativos. Número uno, creo que ese era el problema principal, porque ya no hay mucho que puedas hacer. Puedes ayudarle a morir sin dolor, sin falta de aire, sí, a que la muerte, el proceso de muerte sea menos
doloroso y que no sea con muchas molestias, pero toda la parte de antes de mejorar calidad de vida ya no la pudimos hacer. En números, híjole, yo te diría que al día veíamos como unos 15 pacientes, en casa, en hospital. Muy importante, también los cuidados paliativos se pueden hacer en casa. Entonces, cuidados paliativos entre casa y hospital, yo creo que como 15 pacientes al día, la mayoría de ellos ya en muriendo, o sea, terminales, pero muy avanzados, o sea, ya en final de vida, y la mayoría, muy importante también, sin voluntad anticipada. De hecho, hice mi tesis de medicina interna muy alrededor de este tema. Mi tesis de medicina interna fue cuál es el manejo que le damos en el hospital a los pacientes terminales con cáncer, o sea, que ya sabemos que van a fallecer. Y los datos, los números son muy, bueno, a mí yo me quedé asombrada con los números, o sea, sí me esperé unos números medio malos en comparación con el resto del mundo, pero la verdad es que se ve que hay mucha área de oportunidad. Lo que vi principalmente en mi tesis fue a cuántos pacientes con cáncer, que ya sabemos que están en los últimos meses de vida, les damos quimioterapia en el último mes de vida. Entonces, los números internacionales que dicen, mira, es muy difícil pronosticar y decir este paciente en un mes ya no va a estar vivo, es muy difícil saber con tanta exactitud, pero a ver, más o menos lo que ponen ellos como un estándar de calidad es el 10%, que a toda tu población de cáncer, que a máximo al 10% les estés dando quimio el último mes de vida, porque la quimioterapia, si ya no es para curar, a veces sí puede ayudar a disminuir dolor, si reduce el tamaño del tumor, etcétera, pero también puede traer consigo muchos efectos secundarios. Y en el último mes de vida, pues no es lo ideal darle a un paciente una quimioterapia en el último mes de vida, porque sabemos que trae muchas complicaciones, incluso hospitalizaciones derivadas por las complicaciones de la quimio. Entonces, los parámetros internacionales te dicen máximo al 10% de tu población que sea el que está recibiendo quimio en el último mes de vida porque se te pasó. Y aquí en México estamos, al menos en este hospital, estamos más del 30% reciben quimio en el último mes de vida. Entonces, está mucho más alto de los estándares de calidad. Otros estándares como para ver si el paciente, o sea, como que pueden hablar indirectamente de buena muerte son que el paciente no muera en terapia intensiva, que no reciban reanimación cardiopulmonar, que son las compresiones para tratar de revivir al paciente, y que no tenga visitas a urgencias en el último mes. Y vemos que muchos de nuestros pacientes están muriendo en terapia intensiva, muchos están recibiendo reanimación cardiopulmonar, cuando es un paciente que sabes que iba a fallecer en unos meses de todas maneras, que pues, no tiene ya una buena calidad de vida, como que también cuestionarnos por qué le estamos dando reanimación a un paciente que sabemos que estaba en este proceso de muerte. Y muchísimos pacientes sin voluntad anticipada, pero la gran mayoría. Entonces, como que todo esto dice, híjole, hay que cuestionarnos, yo creo, qué pacientes estamos hospitalizando, qué les estamos ofreciendo a nuestros pacientes en cuanto a calidad en esta enfermedad que es muy desgastante, a la familia, y por qué no tenemos una voluntad anticipada en pacientes que saben que ya tienen una enfermedad avanzada, o sea, como cuestionarnos muchísimas cosas. Yo creo que es un tema que justo es súper controvertido. Yo digo, gracias a Dios, nunca he tenido una experiencia personal donde tenga que decidir si la persona vive o muere, pero sí tengo personas conocidas, sobre todo una persona que conozco que su hija se cayó de un caballo y tenía unos dolores de verdad extremos. Él te lo platica llorando y la llevó por todo, digamos, por todo el mundo para ver alguna solución y al final no, o sea, no lograba nada y su hija le pedía a gritos que por favor le ayudara a morir porque ya no era una calidad de vida, ¿no? Entonces él me decía, él sabe que al final cometió un delito, pero me decía, el tener a un familiar cercano y viéndolo de verdad gritar de dolor, sufrir y que no había medicina que la pudiera curar, pues al final él, digamos, la ayudó a tener, pues a pasar a otra vida y él te lo dice como en esta disyuntiva, ¿no? Pero él sabe que al final ya no podía ver a su hija sufriendo de esa manera, ¿no? Y aprovechando esto me gustaría preguntarle a Mar, yo ahorita digo cuál es mi opinión acerca de esto, pero tú, Mar, a nivel personal, ¿qué piensas? ¿Estás a favor, estás en contra de la eutanasia activa? Yo, Lu, si me pongo a pensar en un tema ya delicado, y ahorita que acabo de perder un familiar muy cercano, mi querida abuela, yo sí creo que lo que decía el abogado, ¿no? Y lo que dice también Ale, una muerte digna.
Si ya vemos, como dice la doctora, ya no hay solución, ya no hay forma de curar esta enfermedad y la persona que yo más quiero de mi familia, lo que sea, está sufriendo, yo sí creo que debe ser aprobada, que sí debemos dar una muerte digna a las personas, que falta mucha legislación, no solamente en México, sino en el mundo entero, ¿no? Y que estamos todavía en pañales sobre ese tema. Pero en conclusión, yo diría que para mí sí debemos dar una muerte digna a las personas, ¿no? Porque esto para mí ya ni siquiera es vida. Conectado a un respirador, sufriendo, ya no es vida. Ahora te pregunto a ti, Milups, ¿no? Desde el punto de vista de no una abogada, no una doctora, ¿tú qué piensas del tema? Yo también creo, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Creo que al final también es el derecho de cada individuo de decidir. He tenido igual personas cercanas sufriendo muchísimo en el tema de cáncer y creo que muchas veces ya no es vida, no, como que yo me siento en el papel de decir, no soy quien para juzgar, no soy quien para exigirle a alguien pues que siga adelante con su vida, aunque sea con otro tipo de cuidados. O sea, al final creo que las enfermedades llevan al ser humano a un punto, pues, clímax de dolor, de sufrimiento, y pues creo que más bien estoy totalmente de acuerdo en que se legisle esta parte. Me imagino que es como muy controvertido por el tema de la religión y también por el tema legal, ¿no? Porque también se podría prestar como a muchos usos, digamos, usos que no están permitidos, ¿no? O inclusive, ahora lo pensaba y decía, en una mente maquiavélica, pues si es algo autorizado, pues qué fácil sería para un doctor o para alguien aplicarle alguna medicina y ya que la persona muera y se diga que fue porque decidió una eutanasia activa. Tendría que ser como una legislación súper cuidada, pero sin duda estoy totalmente de acuerdo en el derecho a decidir sobre la vida y más cuando se está sufriendo, ¿no? Que te digo, lo veía muy cercano en esta persona que ayudó a su hija y que dices, sí, o sea, no concibo la idea de ver sufriendo a ese grado a una persona cercana y pues la verdad es que yo también la ayudaría y pediría lo mismo para mí, que si en algún momento estoy en una situación así, pues se me ayude, o sea, no, el no estar alargando una vida con dolor y que no es, digamos que no es digna. Y en esto igual me gustaría, sé que hay todo un tema en cuanto a doctores de ética, Ale, pero me gustaría muy a nivel personal preguntarte si tú, independientemente de que hay esta parte de cuidados paliativos como tal en la eutanasia activa, tú más que nadie, más de cerca que ves a la gente, digamos, con este sufrimiento en vida, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Ay, Lux, mira, te voy a decir, de verdad, como que trabajar con las personas al final que están en el final de su vida, te da, o sea, yo lo veo como o sea, porque mucha gente me dice, pero es que ¿cómo puedes? O sea, que todos los días, claro que voy a terapia, o sea, no, por eso y por muchas otras cosas, pero creo que es muy sano después de tener una carga emocional tan pesada en el día a día. Pero también aprendes, no, o sea, yo objetivamente, creo que podemos, ahorita te contesto la parte de la eutanasia, pero creo que tenemos que hacer muchas cosas, porque la eutanasia yo en México lo veo como algo muy lejano. Y creo que hay cosas que hoy por hoy podemos hacer para evitar mucho sufrimiento en muchas personas que viven con enfermedades terminales. Entonces, primero, empezando por darle esa autonomía a los pacientes y a la familia para decidir, porque seguimos viendo en el hospital, sobre todo médicos un poco más grandes, que han practicado a lo mejor la medicina de una forma más paternalista, que es esta medicina donde el médico decidía todo y te dice, haz esto y esto porque así es, y no negocia ni platica contigo, y estos son los efectos adversos, esto puede pasar. Como que estos médicos que siguen practicando una medicina más paternalista, de verdad a mí eso sí me parte el alma verlos decir, es que tú no puedes decidir por tu papá, es que tú no puedes decidir porque tú no sabes, o sea, sigues viendo estos médicos que quieren como seguir teniendo, o sea, se llama ensañamiento terapéutico, ¿no? Que sabes que el paciente va a fallecer, que está mal, y sigues diciendo, es que no, porque la hemodiálisis podemos sustituir la función del riñón, y no más quimio, cuando ya sabes que esa quimio no, más que salvarlo, más que curarlo, le va a traer efectos secundarios. Entonces yo creo que, número uno, empezar por, o sea, cuestionarnos como médicos cómo estamos practicando la medicina, darles autonomía al paciente, a la familia y darles como toda la gama de opciones que hay. Si un paciente te dice, para mí el bien morir es morirme en terapia intensiva intubado,
perfecto, esa es la autonomía de ese paciente. Yo pienso muy diferente, pero al final es lo que está decidiendo el paciente. Pero que sea el médico el que está como metiendo esas decisiones y hasta haciendo sentir culpable a la familia por tomar esas decisiones, las decisiones de no prolongar la vida cuando ya no hay calidad de vida, eso creo que sí es algo que podemos solucionar en este instante sin que haya una eutanasia. 2, promover muchísimo los cuidados paliativos. También he podido ver en este tiempo cómo a pesar de tener un pronóstico malo, saber que la vida está limitada y saber que tenemos muchos síntomas por diferentes cosas, por la enfermedad, por los tratamientos, de verdad es impresionante cómo con cuidados paliativos y con toda esta gama de especialistas de medicinas fuertes que también en México necesitamos que nos ayuden a tener mejor acceso a medicamentos como morfina y sus derivados, que parece que de verdad cada vez que quieres conseguirle a un paciente, híjole, o sea, es pasarte por todo el país, a ver dónde lo consigues, para que el pobre paciente no esté sufriendo de dolor. Entonces también esa parte creo que en México se tiene que mejorar. Y sí he podido ver de una forma increíble cómo con cuidados paliativos mejora la calidad de vida de una forma tan padre. O sea, los pacientes están muriendo y te lo agradecen, te dicen gracias, o sea, gracias porque este mes, o sea, fue increíble, pude hacer esto, volví a salir al jardín que me encanta, fui a la playa. Entonces, 2, promover cuidados paliativos. Y ya a nivel de eutanasia, yo creo que siempre voy a estar a favor de la autonomía de la persona. O sea, yo no creo que, como dices, ¿no? O sea, que yo pueda ponerme en los zapatos de otra persona cuando yo no estoy viviendo lo que vive la otra persona. Entonces, más allá de estar a favor o en contra, creo que sí es algo que pues debemos de respetar la autonomía de cada persona. En este país tan religioso, creo que va a ser muy difícil, tan religioso y con tantas fallas como a nivel de legislaciones, creo que va a ser difícil que pronto tengamos avances en esto. Hay muy poquitos países, justo los revisé porque ayer me puse un poco a revisar más a profundidad el tema. Los únicos que tienen ahorita legalizada la eutanasia son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, desde el 2015 que yo me sorprendí, no sabía, y Canadá. Y por otra parte, hay algunos estados en Estados Unidos que tienen aprobada solamente el suicidio asistido, que es diferente. No sé si conozcan las diferencias, si no ahorita se las platico. No, a ver, si quieres hablarnos del suicidio asistido, Ale. El suicidio asistido es como otra gama, entra como también ahí como en estas diferentes formas de eutanasia. La gran diferencia es que en la eutanasia ya platicamos que el médico directamente administra un medicamento para culminar en la muerte, y en el suicidio asistido es un paciente que con las mismas características que te está pidiendo repetidamente, por favor, o sea, yo ya me quiero morir, esto no es vida, mi calidad de vida no la tengo, pero en vez de que el médico sea quien administra los medicamentos, el médico lo que hace es que hace la receta médica sabiendo que el paciente va a utilizar los medicamentos para morir, pero es el paciente el que se administra los medicamentos ya en casa. Entonces, es un suicidio de alguna forma como controlado. Los estados que lo tienen aprobado legalmente son Oregon, Washington, Montana, Vermont y California, y Suiza desde 1942. O sea, imagínense desde hace cuánto tiempo y nosotros estamos... Oye, Ale, y ahorita que comentas, estoy recordando, no sé exactamente la serie, pero creo que en estos países donde comentas, nosotros hemos venido hablando de enfermedades terminales, ¿no? O sea, de como mucho dolor, o sea, como enfermedades físicas. Pero ahora que lo dices, creo que en alguno de estos países también está permitido por enfermedades mentales. Me estaba acordando del caso creo que era una niña que tenía como enfermedades mentales diagnosticadas y de plano ella, o sea, pedía morirse porque no se encontraba en este mundo y era un sufrimiento súper fuerte para ella a nivel emocional y le autorizaron que fue muy mediático. Sí, es bastante complejo porque cada estado y cada país tiene sus definiciones y como sus especificaciones para ver si el paciente es candidato o cumple los criterios para decirle, bueno, está bien, tú sí. Entonces, en lo que casi todos concuerdan es que tienen como un tiempo donde el paciente por primera vez pidió querer morirse. Entonces dicen, ok, hoy, 20 de octubre, el paciente pidió por primera vez que quería que le ayudáramos a morir o quería que le ayudáramos a provocarse la muerte, y dejan pasar, en algunos países son 10 días, en otros 15 y en otros hasta un mes, como para que el paciente tenga este tiempo de reflexión, de ver si realmente es lo que quiere o no.
no, y ya que lo pide por segunda vez después de que pasó este tiempo, entonces ya dicen, bueno, sí. Y luego lo que decías tú, Lux, en unos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos te piden que tu tiempo de vida esté limitado a 6 meses, o sea que esto es lo que hablábamos de enfermedad terminal, y en otro, y ya eso es como el criterio, aparte de, para la muerte asistida, que ahí en Estados Unidos no hay eutanasia todavía. Y en otros países, como en Países Bajos y en Bélgica, no te piden como tal el tiempo limitado de vida, y aquí entra lo que tú hablabas, que te piden que el paciente esté con sufrimiento físico o mental, que sea un sufrimiento que interrumpe sus actividades, que ya no lo permite tener calidad de vida, y no te piden el tiempo limitado de vida, o sea, no te piden ese criterio, sino más bien que el sufrimiento sea pues sea un sufrimiento muy importante para esta persona. Oye, Ale, hay mucha gente Sí. que nos está viendo en la audiencia y que tal cual no tiene los medios económicos o realmente ya la persona ya no está en un hospital, está en su casa. Y mi pregunta es esta, ¿puedo hacerme yo como familiar cuidados paliativos? Obviamente no me refiero como doctora ni medicamentos. ¿Puedes dar como un ejemplo o ideas de eso para gente que tiene enfermos en su casa? Sí, o sea, me encanta que hables de esto porque creo que es mi parte favorita. Más que ver pacientes en el hospital, me encanta cuando un paciente te dice, yo quiero morir en mi casa y que puedas lograrlo y ayudarlo. De verdad es como de las cosas más gratificantes, aunque estemos hablando de la muerte. O sea, de todas maneras hay como esta recompensa personal de decir, o sea, estoy haciendo lo que él quiso o su familia. Y eso es, creo que de las cosas más valiosas pues en esta parte de la medicina. Ahora, muy importante, no es caro, o sea, los cuidados paliativos y los medicamentos no son tan caros. El problema es la regulación, que estamos en un país donde hacemos como los medicamentos para algunos, o sea, hay muchísimo tráfico de fentanilo, por ejemplo, en Estados Unidos, y hay un consumo pues para cosas que no son las médicas. Pero enfocado a no medicamentos. Vamos a hacer un día, ya la persona realmente ya se está muriendo, no hablamos de medicamentos. Un día, ¿qué puedo hacer yo como familiar? Mira, la verdad sí necesitamos medicamentos. O sea, ya en la parte final, y también hablamos de esto, en la parte final de la vida, es raro, aunque puede pasar, que un paciente esté tranquilamente dormido. Pasa más en viejitos que de repente a lo mejor tuvieron un paro cardíaco o un infarto súbito y que se quedaron dormidos. Ahora, cuando se trata de una enfermedad crónica, ya sea falla cardíaca, ya sea enfisema pulmonar, ya sea cáncer, casi siempre hay síntomas que van a venir acompañando esta enfermedad y que se van a hacer más intensas en las últimas semanas de vida, sobre todo la falta de aire, la angustia, puede haber delirio, que es cuando el paciente empieza a ver cosas que no hay en el cuarto, empieza a alucinar un poquito. Son síntomas que pueden ser muy angustiantes. Entonces, uno sí se puede hacer en casa. Casi siempre tenemos, o sea, yo hago visitas a domicilio y estamos pendientes, casi siempre si los pacientes ya están muy al final de vida y con síntomas descontrolados, las visitas van a ser probablemente diario, y sí necesitamos medicamentos que no son caros, pero a veces son difíciles de conseguir, por lo que ya platicábamos. Son medicamentos, simplemente aquí entra la diferencia importante y controversial para muchas familias, que creo que es muy importante que quede claro. En cuidados paliativos hacemos algo que se llama sedación paliativa, que a veces los pacientes o la familia dicen, pero ¿cómo entonces es de eutanasia? Entonces aquí que quede muy claro, la sedación paliativa, a diferencia de la eutanasia, es cuando tienes un paciente con una enfermedad terminal y que sabes que está en sus últimos momentos de vida y tiene un síntoma que no puedes controlar de otra forma, o sea, sobre todo son convulsiones, angustia hay angustias que son de verdad causan mucho sufrimiento al paciente, delirio, que son estas alucinaciones, puede ser sangrado, o sea, si tienes un paciente con un cáncer, por ejemplo, pulmonar y que empieza a toser y a vomitar sangre, o sea, cosas que son muy aparatosas, que están haciendo sufrir al paciente y que ya no las puedes controlar de otra forma, ahí entra la sedación paliativa. Entonces, administras algunos medicamentos al paciente con el fin, esta es la diferencia, con el fin de bajar el estado de conciencia, de dormirlo un poquito y disminuir el sufrimiento, y no con el fin de provocar la muerte. Entonces ahora, la muerte probablemente vendrá en las siguientes horas porque son estos síntomas que nos están avisando que la muerte está llegando. Pero no se vale dejar al paciente angustiado, convulsionando, con mucho dolor, o sea, no se vale. Entonces, esto es totalmente legal en México y en cualquier parte del mundo. Te puedo asegurar que mucha gente no sabe de esto. Es falta de información y digo, me da mucha pena porque estamos ya cortos de tiempo. Este tema nos daría programas y programas enteros.
Y aquí Sí. te quiero preguntar, ¿cuál sería tu conclusión de este programa? ¿Qué mensaje quieres darle a la gente que nos está viendo? Híjole, sí, me encanta que hayamos podido tener este espacio para hablar de temas tan importantes. Ojalá que este programa les haga, sin no entender todo por completo, al menos como cuestionarse, pensar un poquito, y si tienen dudas podemos tener otra sesión o me pueden buscar o lo que quieran, pero al menos como sembrar esa semillita de cuestionarnos por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. A los doctores también, porque también falta mucha formación en esta parte. Como doctores no nos enseñan si ya no puedes curar, entonces casi que fuiste un fracaso como médico, y ya no nos enseñan qué hacer después. Entonces, número uno eso, y aquí les apunté lo que quería decirles al final. Voluntad anticipada, por favor, o sea, se lo ruego, de verdad hace toda la diferencia, sobre todo con la gente que se queda. Cuando te mueres, el que se queda es la persona, los que más sufren y los que traen la culpa de lo que decidieron y lo que no. Hablar de la muerte, o sea, hagámoslo un tema de sobremesa. De repente no tiene que estar alguien muriéndose para sacar el tema. Entonces, un día de domingo con la familia, oye, ¿a ti qué te gustaría? ¿Cómo tu velor? ¿Te gustaría que te enterráramos o te gustaría mejor tus cenizas en el mar o te hacemos una fiesta? O sea, de verdad puede ser un tema. La muerte va a venir, o sea, es lo único que sabemos que va a venir. Y les quiero recomendar un libro del doctor Arnoldo Kraus, que aquí lo tengo, Cuando se aproxima la muerte. Se los recomiendo muchísimo, de verdad. Nos habla mucho de esta parte, de todo lo que hablamos hoy. Él es doctor, él es reumatólogo, pero también es bioeticista, y habla de una forma muy padre, como un diálogo y una conversación para abrir también este tema. ¿Y cómo te pueden encontrar, Ale, en redes sociales? Estoy en Instagram como @hablemos de vivir y morir. Y también pues hablo un poco de todos estos temas que me encantan, y ahí me pueden encontrar, me pueden escribir si tienen alguna duda, si tienen algún familiar o algo que podamos ayudar para mejorar calidad de vida y pues, en general todo. Ale, mil gracias. ¿Y tú, Milups? Gracias a ustedes. Ay, pues antes que nada, Ale, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema que se queda para mí como de suma importancia. El hecho de cuestionarse, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Y como decías tú, personalmente yo reconozco que para mí la muerte es un tema, pues sí, que me causa ansiedad, que me da, pues, miedo, ¿no? Al final dices, bueno, a mí me cuesta concebir el hecho de decir, tu alma ya no está, pero es un tema que sin duda debemos de hablar. Me quedo con esa tarea de lo que decías tú, de la importancia de decidir nosotros lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo en caso de que suceda algo y no dejarlo en los demás. Y pues mi verdad es esa, reiterando que yo estoy a favor de la eutanasia activa, que si bien es un tema muy lejano para nuestro país, pero creo que todos tenemos la libertad de decidir. Y sobre todo el hecho de decir, bueno, no puedo juzgar cuando no estoy pasando por eso. Entonces estoy a favor de la eutanasia activa, y pues agradezco muchísimo este programa, que espero que de verdad para la audiencia sea informativo y que sobre todo que hagamos algo, ¿no? Que no nos quedemos solo aquí. Y pues también Amar, muchísimas gracias. Gracias, Lups. Yo me quedo con el tema de que la muerte es parte de la vida. Y como dice la doctora, hablemoslo de forma más abierta. Información, hablen con sus abogados, con sus doctores, con su notario, voluntad anticipada. Infórmense, ya vimos que la eutanasia tiene muchas variantes, que hay diferentes tipos, que podemos mejorar la vida de nuestros enfermos en etapa terminal, pero creo que es mucho falta de información. Entonces, por esto agradezco a la doctora, al abogado Octavio, estos espacios que nos dan esa apertura para tratar estos temas tan delicados y que de pronto nos da miedo, ¿no? Platicar. Les agradezco a toda la audiencia. Les recuerdo que nos vemos todos los miércoles a las 9 de la mañana en Verdades Encontradas, en Radio 13 Digital. Nos encuentran en Twitter, streaming, Facebook e Instagram. Gracias a todos. Bonita semana. Bye. Gracias. Gracias.